principalmente en el capítulo 8 del libro o de la epístola, la carta del apóstol Pablo al pueblo romano, a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma en ese tiempo. Pero a manera de introducción, quiero decir de que esto que vamos a hablar nosotros aquí, o que va a escribir el apóstol Pablo y vamos a tratar de ver, tiene que ver mucho con lo que anteriormente se estaba hablando en capítulos previos. De hecho, en el capítulo 7 del libro de los Romanos, que dicho sea de paso, es un capítulo un poquito complicado, si se quiere de entender. No es uno de los... Generalmente en la Biblia uno ve las cosas y la Biblia dice no hagas esto y bueno, punto, ya, no hagas esto, es fácil. Generalmente es sencillo, uno lo que ve textualmente, literalmente eso es, no hay que darle muchas vueltas. Pero el capítulo 7 de Romanos es un poquito enredadito, si se quiere. Pero el capítulo 7 de Romanos habla de una batalla, de una guerra que está dentro de la mente del creyente, principalmente. No dentro de la mente de cualquier persona, sino dentro de la mente del creyente en Cristo. Y les voy a poner unos ejemplos. En el versículo 15 de ese capítulo 7, y siempre es bueno tener la información del contexto, o sea, de lo que está pasando alrededor de lo que vamos a discutir, de cuáles son las situaciones que se estaban enfrentando, porque si uno no tiene un contexto, uno ve un escrito y puede ser que uno no lo entienda. Por ejemplo, había una persona de esas que le gusta, que Dios me hable hoy, y abre la Biblia y hace así, y lee, y dice, y Judas fue y se ahorcó. Dios mío, no, eso no me lo puede estar diciendo Dios. Y vuelve a darle y lee, y ve y haz tú lo mismo. Entonces, obviamente, cuando no hay contexto, nosotros podemos agarrar las palabras e interpretarlas de manera equivocada. Entonces, fíjese, por ejemplo, de esta batalla en la mente del creyente. Fíjese, versículo 15 del capítulo 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 14 de las 27 libros que están en el Nuevo Testamento. Evangelizó todo el mundo conocido en la época, Jerusalén, Grecia, Turquía, hasta Roma llegó. Y ese caballero dice, lo que hago yo no entiendo, porque no hago lo que yo quiero hacer, sino justo lo que no quiero hacer, eso hago. Más adelante en el versículo 21 de ese mismo capítulo 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A pesar de que él quería hacer las cosas buenas, hallaba una ley dentro de su cuerpo que lo conducía a hacer el mal. Entonces, en esa situación difícil, el apóstol Pablo exclama en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y antes que se seque la tinta de la pluma para seguir escribiendo en el pergamino, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces él viene a describir esta batalla que está dentro de la vida del creyente. Por una parte yo quiero agradar a Dios, por una parte yo quiero vivir para Dios, pero por otra parte yo tengo una naturaleza caída que me quiere llevar preso a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, habiendo dicho esto, el título de este mensaje es Depender del Espíritu para vencer. Depender del Espíritu para vencer.
En el capítulo 8 del libro de los Romanos se introduce, Pablo habla por primera vez en toda la carta del Espíritu Santo. Y nosotros en este capítulo, que lo vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a ver, número 1, cómo ganar esta batalla en la mente del creyente. Número 2, vamos a estudiar algunas declaraciones importantísimas, conceptos que como cristianos debemos de tener claros a la hora de enfrentar la vida, que debemos conocerlos, porque los dice la palabra. Vamos a ver algunas características de las personas que ganan la batalla y algunas características de las personas que pierden la batalla. Y por último, vamos a ver qué se espera de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. En primer lugar, veamos el versículo 1, donde se hace una declaración, una de las declaraciones más grandes, más hermosas que está dentro del Evangelio. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es una declaración preciosa, preciosa a la luz de lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque estamos en constante batalla como cristianos. Hay una guerra y hay batallas a lo largo de esa guerra. A veces ganamos, pero a veces perdemos. A veces el pecado nos gana la batalla y nosotros podemos pecar, podemos caer. Pero ¿qué dice esta declaración? No hay condenación. Yo creo que en ese versículo 1 hay dos palabras que a mí me llamaron la atención. Una es condenación, que no la hay. Y la otra, que no es menos importante y que es trascendental para de alguna manera enfatizar para quienes no hay condenación. No hay condenación, no hay castigo, no hay juicio para aquel que está en Cristo Jesús. Y esa es la otra palabra: estar en Cristo. Entonces, si no hay condenación para el que está en Cristo, entonces yo tengo que saber a qué se refiere la Biblia con estar en Cristo. Porque yo necesito estar en Cristo para que no haya condenación. Es claro. Entonces, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, por ejemplo, puedo hablar de lo que es el caso contrario, lo que es no estar en Cristo. Por ejemplo, estar en Cristo no es cumplir rituales. Yo hago este ritual espiritual, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Es más, yo no solamente vengo todos los domingos a la iglesia, yo vengo los miércoles y los domingos. Eso no es estar en Cristo. No es adoptar una religión y cumplir con sus estatutos, por más que la religión sea buena y que los postulados de la religión sean agradables y que a uno les parezcan bien. Por ejemplo, los 5 pilares del Islam, de los musulmanes: ellos oran 3 veces al día, ellos tienen una peregrinación a la Meca, donde estaba la tumba de Mahoma, ellos por ley le dan al pobre, ellos se abstienen de tomar alcohol y ellos guardan el mes de Ramadán, que es un mes de ayuno, hacen ayuno, de alguna manera cuidan su cuerpo. Son cosas que uno las ve de afuera y uno dice son cosas positivas, pero eso en realidad no es estar en Cristo. Entonces nosotros tenemos que clarificar ese punto primero.